Hablaremos esta noche de un gran mago, de Apolonio de Tiana, que es cuyo espíritu es muy evocado por todos los magos. Casi todos los magos, cuando empiezan a evocar finados, no los médiums, los magos, empiezan a conjurar fantasmas para que se presenten ante ellos, casi siempre llaman a Apolonio de Tiana, según parece porque enseguida viene. Así es así. Claro, es muy invocado porque enseguida se presenta, ¿no? Como otros fantasmas que usted los llama durante toda una vida y no se presentan. De todos modos, no se lo recuerda mucho entre los eruditos, tampoco hay necesidad de recordarlo mucho. Apolonio de Tiana se puede vivir una vida decente e intensa sin recordarlo ni siquiera una vez. Se ha dicho, sin embargo, que Apolonio tenía poderes fantásticos y que nunca murió. Simplemente dejaron de verlo. Claro, cuando uno deja de ver una persona durante largo tiempo, por ejemplo, en este caso calculo unos 2000 años, algo menos de 2000 años, es posible que eso pueda caracterizarse como ausencia con presunción de fallecimiento. Bien. Apolonio nació en el siglo I después de Cristo. Yo le calculo durante el reinado de Calígula o de Claudio, a lo sumo de Tiberio, qué sé yo. Enciclopedistas dicen que Apolonio fue un pensador religioso que viajó por Oriente y que vivió en la India. No se puede creer mucho en que alguien haya vivido en la India. La gente de aquel entonces no vivía en la India, salvo los que estaban ya en la India. Era muy difícil que uno se fuera a vivir a la India. A lo sumo viajaban por el Egipto. Y allí les enseñaban muchas cosas, o tal vez no, pero el que volvía de Egipto siempre decía que le habían enseñado. Parece que las personas de aquel entonces en el Egipto enseñaban a los visitantes incluso de puro prepo. Tal el caso, por ejemplo, de Pitágoras, de Heródoto de Halicarnaso, personajes sabios que regresaban de Egipto jurando que habían sido enseñados. De todos modos, si era mago, casi ningún mago enseña nada. El mago no enseña. Por lo general aprenden dificultosamente solos, o acaso tienen un solo maestro que lo toma como heredero. Pero no hay escuelas de magia, y además las supuestas enseñanzas de los magos que a veces aparecen, ¿no?, son una colección interminable de metáforas y alegorías. Por ejemplo, cuando yo digo que voy es que vengo, cuando digo que vengo es que voy. El que no piense, el que aprende, que está aprendiendo, porque cuando creas que no aprendes es que cuando verdaderamente aprenderás. Entonces, cosas. Y la enseñanza verdadera no empieza nunca. Claro. Pero entre tantos rodeos el discípulo va aprendiendo su propia magia. No va aprendiendo nada. La propia. Claro. Su propio truco. Bien. Lo que pasa es que también podríamos pensar que la metáfora es buena como expresión, como recurso casi afectivo para acercar lo lejano, pero es muy mala como órgano del pensamiento, ¿no? Cosa que algunos profesores y políticos no terminan de entender. Una cosa es la expresión personal y otra es el ejercicio de la razón. Imagínense que los teoremas se resolvieran con metáforas. Por ejemplo, el cuadrado de la hipotenusa es al cuadrado de los catetos como el huracán más fuerte es a la brisa más tenue. Claro, y eso sucede al revés, aleja de lo que puede estar más cerca. Vale aclarar que uno está hablando de magos y no de pensadores, ¿no? Bien, el caso es que predicó Apolonio, ya que era mago, una religión mística con reglas de meditación y ascetismo. Escribió diversas obras, entre ellas una biografía de Pitágoras, cuyas doctrinas parece que se enlazaban con los de Apolonio. Las doctrinas de Pitágoras tienen la virtud de enlazarse con las de cualquiera. Los enemigos de Apolonio lo pintaban como un hombre entregado a las prácticas mágicas, lo cual era rigurosamente cierto. Apolonio nació en Capadocia, en Tiana. Tiana era un lugar de Capadocia
¿dónde queda Capadocia? Bueno, hoy es Turquía, pero en aquel tiempo no había turcos en ninguna parte, había otros pueblos allí, ¿no? El caso es que nació en Tiana, que era Capadocia. Conocemos sus viajes y sus prodigios gracias a Filóstrato, que es un escritor griego que vivió 2 siglos después y al que conviene descreerle un poco. Apolonio tenía una gran popularidad a causa de sus poderes. Su renombre no conocía límites, amigos. Algunos decían que estos poderes provenían del diablo. Esto lo dijeron probablemente no sus contemporáneos, sino se dijo después más bien parece una glosa del cristianismo, decir que los poderes de aquel mago provenían del diablo. Era heredero de una ilustre familia, y ya desde la infancia asombró a todo el mundo este chico. Por ejemplo, se ocupaba de predecir quién iba a visitar su casa. Bueno, en el caso de mi familia, y bueno, pero hay que ver es muy fácil, claro. En casa, por ejemplo, siempre viene la misma gente, no hay que ser mago para fijarlo. Bueno, pero parece que los padres, cada vez que tocaban el timbre, lo consultaban a Apolonio a ver si tenían que ir a abrir, por si era algún indeseable o algún acreedor. Entonces consultaban a Apolonio y llegaba el caso, se hacían lo que no estaba. O lo mandaban a Apolonio a decir que no había nadie. Cuando llegó a la adolescencia, renunció a comer carne. ¿A cómo? A comer carne. Pero también a vestir la piel de los animales, una especie de Greenpeace. Hizo también voto de abstinencia y un voto de silencio que duró 5 años. No hablaba con nadie. La gente incluso lo provocaba tentándolo a las contestaciones con chistes fáciles. Por ejemplo, ahí viene Macerano. Y Apolonio se tentaba, transpiraba, pero aguantaba. Después dejó la fortuna que tenía a su hermano y vivió en una estricta y voluntaria pobreza. Tuvo seguidores, unos muchachos que lo consideraban un nuevo Pitágoras y algunos lo consideraban directamente un dios. Un día su discípulo Menipo empezó a reírse a carcajadas porque se había enterado de que Nerón, el emperador, competiría en los Juegos Olímpicos. Ja, 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 le dio risa porque Nerón era un tipo así como... medio gordito, ¿no? Sí, tipo medio parecido a Peter Ustinov. Era Nerón, bueno. Y entonces Apolonio le dijo, no te rías tanto, le dijo, porque Nerón va a competir en los Juegos Olímpicos y va a ganar la medalla, dice, y la adulación y el miedo recorrerán nuestros caminos. Así que el otro no se rió más. Y se confirmó, porque una mañana llegó un mensajero para afirmar que Nerón había salido vencedor 3 veces y coronado en los Juegos. Por consiguiente, Nerón ordenó a todos los súbditos del Imperio Romano alegrarse. Es una orden maravillosa. Sí, ordenar la alegría. Toda la gente se alegró inmediatamente. Imagínate si no te alegrabas te liquidaban. También ordenó Nerón festejar en cada casa y ofrendar sacrificios a los dioses. La alegría era estrictamente vigilada o certificada por centuriones o soldados que se metían o espiaban las casas para ver si la gente estaba tan alegre como se esperaba. Y quien osara despreciar los triunfos del emperador era condenado al látigo. Más adelante, Apolonio fue a Éfeso, allí donde estaba el templo de Afrodita, de Artemis, una de las maravillas del mundo. El emperador, esto fue bastante más adelante, porque el emperador ya era Domiciano, que ya habían pasado Galba, Vespasiano, Tito y Domiciano, que era el hermano de Tito y el hijo de Vespasiano. Y el último, los 12 Césares del libro, ¿no? Pero también era un tirano despreciable, Domiciano. Se había hecho nombrar Dios, había asesinado a su cuñado Fabio Clemente y después, para completarla, asesinó a su propia hermana Domitila. Un día Apolonio estaba dando un discurso a los habitantes de Éfeso, donde estaba el templo de Artemis. Formaba parte del imperio, desde luego, ¿no? Y de pronto cambió el tono de su voz.
Por ejemplo, decía, habitantes de Éfeso, tengo que decirle una cosa. ¿Pero por qué? Cambió el tono de voz. Así de manera muy Así de notoria. manera, sí. Habitantes de Éfeso, tengo que decirle una cosa. Después dijeron, ¿qué le pasó a este, no? ¿Y qué va a pensar uno? Algún demonio se apoderó de él. Yo cuando alguien cambia la voz así, enseguida pienso que algún demonio se apoderó de él. Ahora, como voz de demonio esa que hizo usted es medio, medio débil, ¿no? Y en un momento dio 3 pasos hacia adelante y dijo, el tirano ha dejado de existir. Acaba de morir en este instante. Todos pensaban que Apolonio se había vuelto loco, pero al rato llegaron los mensajeros para anunciar que habían asesinado a Domiciano. Él lo percibió antes. Él lo percibió. Y por eso le cambió la voz. Y claro, parece que para hacer profecías, ¿no sabes la voz? A los 30 días de la desaparición del tirano, Nerva, el nuevo emperador, invitó a Apolonio a acudir a su presencia. Dijo, a ver, llámemelo a ese, porque le habían dicho. Usted sabe, Nerva dice que cuando asesinaron a Domiciano, dice, este muchacho estaba hablando y le cambió la voz y justo, etcétera. Bien, entonces Nerva lo mandó a llamar. Y le dijo, ayúdeme con consejos. Pero Apolonio ya sabía, como sabemos nosotros, porque hemos leído los libros de historia, que el reinado de Nerva iba a ser muy breve. Creo que fueron 2 años en realidad. Después vendría Trajano. Trajano, aquel, durante el transcurso de cuyo reinado el imperio alcanzó su mayor extensión. Trajano era hijo adoptivo. Bueno, usted sabe que en Roma se adoptaba, sí, porque sí, adoptabas un amigo. Podías adoptar incluso a un tipo mayor que vos. Bien, pero el caso es que Apolonio sabía que Nerva iba a vivir poco, y entonces le dijo, mire, nosotros vamos a andar juntos mucho tiempo, dice, pero no acá. En otro lugar, le dijo, y le hacía seña como de que los dos iban a crepar prontito. Y Nerva dijo que estaba bien, pero que igual le diera algunos consejos. Y Apolonio le hizo una larga lista de consejos para gobernar bien. Pero Nerva no los pudo llevar a cabo porque, tal como decía Apolonio, se murió. Muy poco después, Apolonio desapareció. Nadie volvió a verlo. Nadie lo había visto morir tampoco, pero no lo vieron más. Según algunos, murió en Éfeso, atendido por 2 sirvientes que parece que olían unas flores que el mismo Apolonio había creado, vaya a saber con qué, unas flores negras. Otros afirman que desapareció al penetrar en un templo de Atenea. Entró en el templo y después nadie lo vio más. Tras la desaparición de Apolonio, los discípulos se consolaron con la idea que no había muerto y de que andaba por el Mediterráneo haciendo sus predicciones y aconsejando a los príncipes y a los señores. Algunos también aseguran que mucho después se manifestó en reuniones de filósofos, pero hay pocas reuniones de filósofos donde uno puede manifestarse después de muerto. Esa es la verdad. Yo ni siquiera vivo he asistido a ninguna reunión de filósofos. Bien, el fervor despertado por Apolonio continuó en Grecia muchos años, compitió con el cristianismo, pero después la doctrina cristiana vio cómo es, desacreditó a todos los magos y a este también. Pero se inscribe Apolonio en esa pequeña legión de personas que no se han muerto, como el conde de Saint-Germain, como Nicolás Flamel, como Cagliostro, qué sé yo. Otro que decía conocerlo o invocarlo, ya en nuestros tiempos, o seguir su doctrina, no sé qué, fue Aleister Crowley, el mago el hombre más perverso del mundo, según dijo un juez inglés. Crowley murió en 1947. Desarrollaba un día, vamos a hablar, ya hemos hablado, me parece a mí, de Crowley, pero tenemos que hablar otra vez y hablar de la magia sexual de Crowley, de cómo escalaba el Himalaya y cómo realmente era un hombre malvado. Esta lista de inmortales que no alcanzamos a completar la integran desde luego Fosca, el personaje
de todos los hombres son mortales. O si usted quiere, el judío errante, Asverus, aquel que le negó agua a Jesucristo cuando andaba con la cruz al hombro, y Jesucristo le dijo, ahora vas a ver, y eso, ¿no? Bueno, todos estos tipos no murieron, pero se fueron. No sé. Si es cierto que todos estos tipos están vivos, pero se fueron, podría decirse que no están vivos de verdad, porque irse es morirse. ¿Qué otra cosa es morirse sino irse? No se fue, pero está vivo. ¿A dónde? Bueno, si por casualidad está en esta sala, Apolonio de Tiana, no lo desafíe. Bueno, claro, que se presente y diga, bueno, yo soy Apolonio de Tiana, y a lo mejor vio lo que es, no le vamos a creer. Si no, Si estuviera acá, por ejemplo, aquel señor me dice, soy Apolonio de Tiana, y yo no le creo. Le digo, con esa campera. Bueno, qué sé yo. Hemos ido a la discoteca, Muy linda historia, ¿eh? Es muy linda historia la de Apolonio, y le digo, es muy consultado por los magos, porque enseguida lo invocan, y entre vapores alucinógenos aparece Apolonio, o la idea que el mago tenga de Apolonio, o al menos aparece en la suposición del que convoca algo que puede ser Apolonio, y le da consejo. Es fácil. Es fácil, cualquiera que tenga ganas puede hacerse asistir por Apolonio. Hay que poner un poco de uno, sí. por no decir que todo. Bueno, acordándose de las flores que portaban los criados de Apolonio cuando éste desapareció, escucharemos el tango Flores Negras, que es un bellísimo tango de Francisco de Caro, en la interpretación de otro mago, el guitarrista de cabecera de este programa, don Juanjo Domínguez.